Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a este taller regional en el marco del proceso de participación de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Hoy estamos en el taller de la región del Maule y junto con saludarles y agradecer su puntualidad y asistencia, queremos saludar también a todo el equipo del Ministerio del Medio Ambiente. Está presente con nosotros el Ceremi de la región, el Ceremi del Medio Ambiente de la región del Maule, Pablo Sepúlveda, y también agradecer a todos los profesionales, tanto del Ministerio del Medio Ambiente como de su Secretaría Regional Ministerial, que están también participando en la actividad del día de hoy. Me presento, mi nombre es María Luz Fará, yo pertenezco a la consultora WSP y nosotros estamos a través del programa Euroclima y de la GIZ apoyando al Ministerio del Medio Ambiente a implementar estos talleres ciudadanos regionales de la propuesta de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Vamos a iniciar contándoles que a este taller han sido convocadas personas y organizaciones de distintos ámbitos: ciudadanía, academia, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, representantes del Comité Regional de Cambio Climático y del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, entre otros, y el foco de esta convocatoria ha sido en participantes de la región del Maule, porque lo que se busca trabajar en el taller de hoy tiene una mirada regional. Entonces, antes de comenzar, quisiéramos explicarles algunas de las herramientas de la plataforma Teams que estamos utilizando para esta actividad, para quienes no estén familiarizados y así podamos estar todos en la misma página para comenzar el taller. Vemos acá una barra de herramientas que normalmente está en la parte superior de su pantalla. Esa barra tiene varios botones. Uno de los que nos interesan por ahora es el botón del micrófono, que nos permite activar y desactivar el micrófono. En general les vamos a solicitar que tengan su micrófono apagado cuando no tengan la palabra para que evitemos cualquier posible ruido ambiente. Y pues si nos toca tener la palabra, ahí podemos abrir el micrófono. Luego tenemos un segundo botón, que es el botón de burbuja de chat, que nos permite abrir y cerrar la ventana de chat. Y este chat lo vamos a estar utilizando tanto desde la organización, nosotros, para poder enviarles mensajes durante el taller, como también los invitamos a hacer sus preguntas a la presentación a través de este chat, porque al final de la presentación vamos a tener un espacio para poder responder esas preguntas. El tercer botón que tenemos acá es levantar la mano, que es como una persona con una manito, y nos permite levantar la mano en algún minuto del taller cuando necesitemos pedir la palabra. También tenemos el cuarto botón, que es este que tiene dos personas, y nos permite este botón visualizar a las personas que están en la llamada además de nosotros. También les es de utilidad, si lo activamos este botón y ponemos ese modo, nos va a servir si es que ustedes están viendo en este minuto que cada vez que ingresa alguien ven un recuadro azul. Para evitar que eso nos pase, podemos tener ese botón activado y así nos va a dejar de salir ese botón, ese recuadro, perdón, azul en la mitad de nuestra pantalla. Y lo último es comunicarles que esta reunión está siendo grabada, tal como se señaló al momento de inscripción en el formulario de inscripción a esta actividad. Entonces, ahora vamos a ir a revisar el programa. Primero contarles que el propósito de esta actividad es dar a conocer la propuesta de la Estrategia Climática de Largo Plazo, que actualmente está en consulta pública, y lo segundo es poder generar un espacio de diálogo en busca de aportes a este instrumento con una mirada regional. El programa consta de 3 etapas. Primero tenemos un primer bloque de expositivo donde vamos a tener algunos saludos iniciales, luego vamos a presentar un video de apertura que nos va a contextualizar respecto a cómo ha sido el proceso de elaboración de esta estrategia climática de largo plazo y cuáles son los pasos que vienen a continuación. A continuación tendremos una presentación más detallada respecto de los contenidos de este documento de la estrategia climática de largo plazo, que ya mencioné que está en consulta pública. Esta presentación la va a brindar Jenny Mager, que es quien es coordinadora del área de mitigación e inventarios de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Luego de su presentación vamos a tener un espacio de preguntas y aclaraciones. Y les reitero y los invito desde ya a ir planteando sus preguntas que tengan a la presentación a través del chat, y al final de esta presentación vamos a tener un espacio para dar respuesta a sus preguntas. Luego de esto vamos a tener una breve presentación que nos va a detallar cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en el taller, en la parte participativa, que es lo que viene en la segunda etapa.
Y también vamos a finalizar esta primera etapa con un video, mostrándoles un video explicativo que nos indica el paso a paso de cómo nosotros, cada uno individualmente, puede formular sus preguntas, sus aportes o sus comentarios respecto del instrumento que está en consulta. Y luego de eso cerramos el primer bloque de trabajo, el primer bloque de la actividad, y vamos a dar paso a un trabajo en grupo. Vamos a dividirnos en distintos grupos de trabajo para abordar ciertas actividades relacionadas con el documento que está en consulta. Y finalmente vamos a retornar todos los grupos, nos vamos a volver a reunir para que cada grupo nos cuente cuáles son los principales resultados que tuvieron en su trabajo. Y con esto ya vamos a ir cerrando la actividad con unas palabras de cierre del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la actividad. Vamos a entonces iniciar con los saludos iniciales del Ceremi del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda. Así que invito a abrir el micrófono a Ceremi. Disculpa, te pido un segundito porque está con un problema de conexión el Ceremi, estaba conectado, pero dice que ahora no le aparece nada. Puede ser, porque lo veo y te aviso. Vamos a esperar. Muchas gracias. Vamos a esperar un segundito a ver cómo se resuelve ese problema técnico y seguimos. Sí, efectivamente me sale como que estuviera desconectado, pero sale en la llamada. Así que vamos a esperar unos segunditos y si no logramos resolverlo, vamos a ver si podemos seguir con la actividad. Mientras tanto, podemos aprovechar de darle la palabra a la segunda persona que tenemos para nuestros saludos iniciales, que se los presento, es el que está ahí con su cámara encendida, Santiago Mata, que él es asesor regional en gobernanza climática y energía del programa Euroclima, quien también nos va a brindar un saludo y aprovechamos así de dar tiempo a que se conecte el Ceremi. Bueno, pues ahora externamos el saludo también al Ceremi de Medio Ambiente Pablo Sepúlveda, a ver cuando se pueda conectar. Buen día a Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y buenos días a todas y todos. Como ya me hizo favor María Luz de decirlo, soy Santiago Mata, trabajo en la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, como es conocida a nivel global. Soy asesor regional para América Latina en gobernanza climática y energía para el programa Euroclima Plus. Y bueno, en nombre de la Unión Europea y el programa Euroclima Plus, me es grato darles la más cordial bienvenida el día de hoy a este taller ciudadano, que se realiza justamente en el marco de la región del Maule, el marco de la consulta pública y la participación ciudadana de la propuesta de estrategia climática a largo plazo. Para aquellos que no conocen Euroclima Plus, es el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, que busca, entre otros, reducir el impacto del cambio climático y los efectos en la región, promoviendo la mitigación, la adaptación, la resiliencia y la inversión sostenible. Euroclima Plus apoya a los países de Latinoamérica, entre otros Chile, a través de acciones que conducen a la implementación de sus compromisos nacionalmente terminados en el marco del Acuerdo de París. Chile es país líder en materia de cambio climático, siendo el primer país de Latinoamérica en presentar la actualización de su contribución nacionalmente determinada, o NDC por sus siglas en inglés, en abril del 2020. Y este liderazgo también se expresa en el trabajo que desde el mismo año, el 2020, el Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina de Cambio Climático han desarrollado para formular la estrategia de cambio climático a largo plazo como un instrumento clave para alcanzar la carbono neutralidad y fortalecer la resiliencia del país. Es importante señalar que desde el comienzo, la elaboración de la estrategia climática a largo plazo de Chile contempló un proceso participativo, multiactor, multinivel, transversal y transparente, con la finalidad de contribuir una visión inclusiva y representativa a partir del aporte de los distintos y distintas actores del país. Convencido de la importancia que representa la elaboración de esta estrategia y que la definición requiere la participación de todas ustedes, y así como de todos los sectores de la sociedad, la Unión Europea, como socio estratégico clave para impulsar la acción climática en Chile y la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, apoya activamente este proceso formal de la consulta pública y la participación ciudadana que inicia el día de hoy en la región del Maule. A través del programa de Euroclima Plus y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, les deseamos que este taller sea muy provechoso para todas y todos ustedes. Les deseamos una jornada exitosa y les agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias a todos. Gracias, María Luz. Muchas gracias, Santiago.
Quisiera preguntarle a Andrea, que Andrea Brevi es de la Seremi del Medio Ambiente, a ver si nos comenta si se pudo solucionar el problema con la autoridad, con el Seremi. Mira, me pide las disculpas para que podamos continuar y no nos atrasemos más, porque en realidad él se conecta, aparece conectado, pero su pantalla le aparece en negro, entonces no sabe qué es lo que por qué él no puede ver, pero pide las disculpas pertinentes y va a seguir insistiendo en ver si puede conectarse, y en el minuto que lo pueda hacer, va a tratar de en algún minuto poder dar los saludos que corresponden. Pero para que podamos continuar y no nos atrasemos. Muchas gracias, y así podemos también todo, y se entiende que a veces hay problemas tecnológicos de último minuto que no se pueden solucionar, pero agradecemos de todas maneras la intención del Seremi de estar presente en esta actividad de la región, así que muchas gracias por la información, Andrea, y vamos a seguir entonces con los saludos. Aquí también tenemos otra persona que también ya la vemos con su cámara encendida. Él es Luis Letelier, que es ingeniero civil en bioinformática y es fundador de Bike Utalca, que es una iniciativa que se presentó al programa Reacciona por el Clima y que es el primer sistema de micromovilidad compartida, con bicicletas que no requieren anclaje, que se implementa a nivel universitario en el país. Así que le damos la bienvenida a Luis también y por favor adelante con tu saludo. Hola, buen día, muchas gracias por la presentación. ¿Se oye bien? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo básicamente les vengo a contar un poquito respecto a mi experiencia en términos de desarrollar un proyecto con impacto medioambiental. Y bueno, básicamente les cuento, Bike Utalca es el primer sistema de micromovilidad compartida del tipo Douglas, es decir, no depende de estación ni anclajes a nivel universitario en Chile. Este es exclusivo para la movilidad interna de estudiantes y funcionarios del campus Talca de la Universidad de Talca, siendo una alternativa de transporte saludable, lúdica y sustentable. Contarles que esta iniciativa nace en 2018 como una iniciativa estudiantil que ha logrado ser financiada con 3 fondos de desarrollo institucional del Mineduc, y a la fecha, a pesar de un funcionamiento no continuo, debido a movilización estudiantil, estallido social y la pandemia, ha permitido en su primera etapa más de 500 desplazamientos en bicicleta y ha formado parte de eventos de sustentabilidad e innovación tanto a nivel regional como nacional. Como les contaban, en enero de este año fuimos reconocidos en el marco del programa Reacciona por el Clima como una de las 48 iniciativas sustentables finalistas seleccionadas entre más de 1.900 postulaciones a nivel nacional. Básicamente ahí nosotros estábamos compitiendo para representar a Chile en la COP26 en Glasgow, Escocia. Lamentablemente no ganamos la representación, pero hoy en día formamos parte de esta red de acción climática y en donde se ha reconocido nuestra contribución como agentes contra el cambio climático. La iniciativa Bike Utalca busca ser una alternativa para reducir el impacto ambiental asociado al transporte en vehículos a combustión de los miembros de la comunidad universitaria, fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte y, en consecuencia, la actividad física. De igual forma, reducir tiempos en desplazarse y aportar al desarrollo de un campus más amigable con el medio ambiente. Nuestro sistema cuenta con tecnología que permite percibir información basada en el comportamiento de los usuarios para la toma de decisiones estratégicas en términos de infraestructura vial, mantenimientos, huella de carbono, entre otros, lo cual fija al Bike Utalca como laboratorio de la movilidad sustentable. En general, nuestra dinámica de uso consta en que el usuario, mediante una aplicación móvil, desbloquea un candado electrónico que está adosado a la rueda trasera de nuestras bicicletas, pedalea y al llegar a destino estaciona la bicicleta en una zona destinada para ello. Finalmente, al cerrar manualmente el candado electrónico, termina el uso, quedando así la bicicleta disponible para otro usuario, y así sucesivamente. Lo interesante aquí es que los usuarios tienen la posibilidad de saber, a través de sus celulares, por ejemplo, el CO2 que han dejado de emitir por la acción de movilizarse en bicicleta. Actualmente nos encontramos ajustando algunos detalles para el próximo relanzamiento con la tecnología descrita, que esperamos con muchas ansias poder reinaugurar en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Así como nuestra iniciativa que les he expuesto o contado, pueden existir muchas otras más que sean acciones que contribuyen a frenar el cambio climático. Es por ello que quiero extender la invitación a los presentes a ser partícipes y protagonistas en esta lucha. Si muchos hacemos pequeñas acciones, podemos ganar tiempo y tener un futuro mucho más esperanzador para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras.
súper importante, cada uno puede hacer algo desde donde estaba situado, así que me quedo también con este mensaje que se llamaba que nos haces a todos. Bueno, vamos a continuar ahora con la actividad. Lo que vamos a mostrarles ahora es el video de introducción a la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. La crisis climática no está en cuarentena. Impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global y local, por lo que enfrentarla con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético. Chile ha establecido en su proyecto de ley marco de cambio climático la meta de lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a más tardar el año 2050. La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define el cómo vamos a llegar a esta meta. Será el eje orientador de la política climática para transitar el desarrollo sustentable e inclusivo en nuestro país. La meta de ser carbono neutrales implica un trabajo sostenido en dos líneas de acción. Primero, conseguir una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, aumentar los sumideros naturales de carbono como son, por ejemplo, los bosques. Debemos aumentar nuestra resiliencia. Somos un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Disminuir los riesgos del cambio climático, aumentando la capacidad de adaptación de los territorios, disminuyendo su vulnerabilidad, avanzando hacia la seguridad hídrica y alimentaria, buscando el bienestar social y la protección de la biodiversidad. Es clave para lograr un desarrollo sustentable y resiliente frente al cambio climático. Estas son metas ambiciosas para el país. Para alcanzarlas, durante los próximos 30 años debemos implementar acciones concretas que requieren una visión de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que contemple de manera transversal a toda la sociedad, instituciones, gremios, la academia, organizaciones y a la ciencia como base para la toma de decisiones. La estrategia climática de largo plazo busca abordar estos desafíos y construir el camino para alcanzar estas metas. ¿Por qué elaborar una estrategia climática de largo plazo? El Acuerdo de París anima a los países participantes a formular y comunicar estrategias a largo plazo. Chile ha reforzado este compromiso en su proyecto de ley marco de cambio climático. A la fecha, 29 de los 197 países que firmaron este acuerdo han entregado una estrategia de largo plazo. Solo 2 de estos países son latinoamericanos, México y Costa Rica, a los cuales prontamente se les sumará Chile, Perú y Colombia, países cuya estrategia se encuentra en etapa de desarrollo. Hoy Chile cuenta con una propuesta de estrategia climática de largo plazo elaborada en un proceso de participación temprana, multiactor, multinivel y transversal que se refleja en todo el documento. La participación temprana se desarrolló entre mayo del 2020 y abril del 2021 y contempló la implementación de talleres virtuales con 3 focos específicos. 1. Identificar instrumentos y objetivos para la acción climática. 2. Analizar las medidas para la carbono neutralidad y objetivos para la seguridad hídrica. 3. Incorporar la visión, realidad y desafíos territoriales para la acción climática. Las temáticas de cambio climático son transversales. Es por ello que todos somos parte de la solución. El trabajo en equipo entre el sector público y la comunidad toda es fundamental. Tenemos el deber ético y generacional de llevar nuestra experiencia desde las comunidades y los territorios, participando, levantando nuestra voz y plasmando nuestros conocimientos para construir una estrategia climática. El mayor desafío que tenemos como científicos para poder aportar en estos instrumentos es el traspaso de la información y resultados científicos hacia información que pueda ser utilizada de manera fácil en la toma de decisiones. Nuestro rol es traducir esa información científica existente que va cambiando rápidamente entre algo que uno pueda practicar y finalmente llevar a la acción. Es una herramienta muy potente para atraer inversión de calidad,
para dar señales de inversión a los inversionistas respecto de lo que queremos como país y nos permite entonces establecer una ruta para trabajar todos en función de eso. Es súper relevante que estos sectores trabajen en conjunto con el Estado, generando sinergias en el proceso de desarrollo y consulta de la estrategia climática local. La estrategia que sigamos todos, Chihuahua, debe respetar este territorio, que desde siempre mitiga la emergencia climática, más que cualquier tecnología. Por la salud de todos, Paisuma Tatainti, Pachamama. La estrategia climática de largo plazo guía la acción climática del país y permite definir cómo avanzaremos a la meta de carbono neutralidad y resiliencia al 2050, alinear la planificación sectorial a mediano plazo con una visión país a largo plazo, considerando el llamado internacional y la evidencia científica, proporcionar objetivos y metas claras para impulsar la acción y planificación a corto y mediano plazo y lograr la implementación de la contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC. Contribuir a las metas globales de mitigación y adaptación, incorporando el proceso permanente de revisión y actualización de la NDC como parte de los procesos contenidos en la estrategia. Alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación de desarrollo sectorial y local. A partir del trabajo realizado en la etapa de participación temprana, se elaboró una propuesta de estrategia climática de largo plazo construida sobre la base de 5 fundamentos principales que orientan los compromisos con la visión de largo plazo. Base en la ciencia, gobernanza climática multinivel y multiactor, pilar social, costo-efectividad, soluciones basadas en la naturaleza. A nivel sectorial, se integran las visiones de largo plazo, señalando los objetivos y metas comprometidas para el proceso de transición sectorial y de áreas de integración. La acción climática se integrará de manera formal y permanente en la gestión de los gobiernos regionales y municipios a través de los principales instrumentos de gestión y planificación. La estrategia también define medios de implementación, los cuales permitirán contar con una sólida base de conocimientos, nuevas tecnologías y financiamiento. La participación ciudadana formal de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo busca abrir espacios para sugerencias, opiniones y aportes que sabemos contribuirán a mejorar la estrategia climática de largo plazo. Esta participación se extenderá hasta el 30 de julio. Tendremos talleres ciudadanos virtuales para cada región del país, de manera de abrir espacios de diálogo y conocimiento. Y también talleres de diálogos enfocados en los conocimientos ancestrales para la acción climática. Los invito a participar activamente, representarnos y entregar sus observaciones. Todas las observaciones serán analizadas, evaluadas y respondidas para enriquecer la estrategia climática de largo plazo, que será presentada ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación y posterior presentación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la UNFCCC, que en la COP26 se desarrollará en noviembre de este año en Glasgow. Los invito a ser parte de este importante proceso. Un fuerte abrazo. Bien, ahora vamos a continuar con la presentación del documento en sí, de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Ahora, para esto vamos a invitar a encender su cámara a Jenny Maher, que ella es coordinadora del área de mitigación e inventarios de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, que nos va a contar ya más en detalle cuáles son los contenidos de este importante documento. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Yo estoy reemplazando ahora a Carolina, que no se podía conectar a esta reunión, pero les voy a contar un poco de qué se trata la estrategia, de qué se trata el documento, que ustedes pueden consultar en la página de la consulta pública, y al que estamos ahora esperando poder hacerle todos los comentarios posibles para poder sacar el documento definitivo de aquí a final de año para poder presentarlo en la COP de Glasgow. Voy a compartir mi pantalla para poder hacer esta presentación. Déjenme.
¿Se ve bien, cierto? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ya, gracias. Bueno, como les contaba entonces, les voy a mostrar un poco de qué se trata la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Y después vamos a tener un espacio de preguntas, así que por favor les pido que guarden todas las preguntas que ustedes tengan para ese espacio que vamos a tener después para poder comentar el contenido. Y ahí aprovecho de Entonces, volver a invitarlos, perdón que interrumpa, que las pongan en el chat cuando vayan generando las dudas, así nosotros al final de la sesión vamos redondeando todas las preguntas y se las hacemos tanto a Jenny o también a otras personas del ministerio que puedan apoyar con las respuestas. Así que perdón, Jenny. Gracias. Entonces, partiendo con esta presentación, primero dar el contexto de que Chile desde hace algún tiempo hasta la fecha tiene el tema de cambio climático como una política de Estado. Eso se ha reflejado en los distintos compromisos internacionales que hemos tomado en las últimas convenciones de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, pero además en ciertas políticas públicas que se han impulsado y que se están desarrollando a nivel país. No solamente desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también desde otros ministerios. Así que se reconoce que el tema de cambio climático es un tema transversal y que se necesita por eso mismo trabajar de esa forma esta problemática. No solamente desde que fuera una problemática medioambiental, sino que reconociendo que abarca todos los sectores de la sociedad y todos los sectores económicos. Entonces, para eso, Chile presenta en el año 2019 el proyecto de ley marco de cambio climático. Este proyecto que se presenta como suma urgencia, en este momento se encuentra en las últimas tramitaciones en el Congreso. ¿Y qué es lo importante? Que por primera vez se define como una meta de carbono neutralidad para un país en desarrollo como Chile, eso mismo, la meta de carbono neutralidad en un instrumento legal. Así que en el proyecto de ley marco de cambio climático, si ustedes lo quieren revisar, sale esta meta y es como sale a continuación. Hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar es un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos al año 2050. Pero además, no solamente haciéndonos cargo de las emisiones, sino que también reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, dando cumplimiento a los compromisos internacionales que tenemos. ¿Cuáles son nuestros compromisos internacionales? Nosotros pertenecemos a la Convención Marco de Cambio Climático y eso significa que tenemos que apoyar al cumplimiento del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que fue firmado por todas las partes que pertenecen a la Convención Marco de Cambio Climático, dice que tenemos que mantener, o tiene un objetivo de mantener la temperatura o el aumento de temperatura global por bajo los 2 grados, apuntando a 1,5 grados hacia finales del siglo. Para eso le pide a los países que cada país haga o presente un compromiso que sea nacionalmente determinado, que considere la responsabilidad histórica, que considere las capacidades nacionales de cada uno de los países y arme un compromiso que sea lo suficientemente ambicioso para aportar a este compromiso del Acuerdo de París. Este es la contribución determinada a nivel nacional. Nosotros presentamos una contribución en el año 2015, pero esa contribución se actualizó y se presenta el año pasado, en el año 2020, por un requerimiento también de la Convención y de las negociaciones internacionales, y actualizamos la NDC yendo un poco más allá de lo que habíamos pensado en un principio y actualizando también en el contexto nacional en el que estábamos, donde habían bajado mucho los precios, por ejemplo, de la energía renovable y otras cosas. El documento consta de 3 partes importantes, que es un componente de mitigación, donde salen claro cuáles son nuestros compromisos de reducción de emisiones o de mantención de emisiones por bajo un límite, un compromiso de adaptación y un compromiso de integración. ¿A qué se refiere el compromiso de integración? Son compromisos que tienen la componente de mitigación y adaptación al mismo tiempo. Pero además, y esto es lo nuevo, considerando todo el contexto que ha pasado en Chile en los últimos años, se agrega un pilar social. Esto es súper importante dentro del marco de cómo hacer políticas públicas o nuevas políticas públicas, porque se incluyen temas tan importantes como la transición justa, por ejemplo, en el tema de energía, de la transición a energías renovables,
se hable de la sinergia y el aporte a la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además se consideran temas que son muy innovadores y necesarios como las soluciones basadas en la naturaleza. Y entrando en materia y hablando de la estrategia, les voy a contar un poco cómo está compuesta y de dónde viene todo el contexto de elaboración. Primero, hay que recordar que el Acuerdo de París, si bien no exige a los países que tengamos una estrategia, sí hace una invitación que es bien clara y bien fuerte. En el artículo 4, en el párrafo 19 del Acuerdo de París, se pide que todas las partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto para poder llegar a los objetivos de temperatura que establece el Acuerdo de París. ¿Por qué tener una estrategia? Porque los compromisos no son suficientes, sino que además de comprometernos con cosas ambiciosas, tenemos que visualizar cómo vamos a cumplir esos objetivos. Esa son los principales, la principal razón de que los países deberían tener estrategias para poder cumplir su objetivo, y no solamente al 2030, que es donde se establece la NDC, sino que también al 2050, porque la ciencia pide, los informes del IPCC, que son los informes científicos donde se analizan cuáles son los efectos del cambio climático, establece que al 2050 todos los países deberían ser carbono neutral para poder conseguir estos objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Los contenidos de la propuesta de Chile se basan en un estudio acabado que se hizo de lo que se estaba haciendo internacionalmente y de las estrategias que ya se habían presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Cabe destacar que la estrategia de Chile presenta más elementos que lo que ustedes pueden encontrar en cualquier estrategia. ¿Por qué? Porque reconocemos que una estrategia de largo plazo climática tiene que tener todos estos elementos que ustedes ven acá para poder ayudar realmente a la toma de decisiones y a la elaboración de las políticas necesarias para cumplir con los objetivos que se plantean en esta propuesta. Entonces, la estrategia, cuando ustedes puedan revisar el documento, pueden ver que tiene un capítulo de antecedentes donde habla todo esto que yo les acabo de mencionar con respecto a de dónde viene la necesidad de hacer la estrategia. Tenemos un capítulo de visión, un capítulo de mitigación, un capítulo de adaptación, un capítulo con las contribuciones sectoriales específicas, un capítulo de gestión de cambio climático subnacional, que obviamente considera la gestión territorial, un capítulo de costo-beneficio, donde se explica cuáles son los beneficios económicos de hacer gestión del cambio climático, y un capítulo de medios de implementación y de seguimiento a la estrategia. Vamos a ir viendo durante esta presentación cada uno de estos contenidos. Como les contaba, el capítulo primero, que es el capítulo de antecedentes, habla de lo que yo ya les he nombrado, pero además también detalla algunos de los componentes del contexto internacional y nacional. Dentro del contexto internacional habla del Acuerdo de París, pero dentro del contexto nacional detalla algunas cosas relevantes del proyecto del marco de cambio climático y también de la información que nosotros manejamos con respecto a nuestras emisiones a través del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que se actualiza cada 2 años, y a través de la estrategia, a través de nuestro Atlas de Riesgo Climático, que es una herramienta para la toma de decisiones donde se detallan por regiones y por territorios cuáles son los principales riesgos que tienen los distintos impactos que se esperan en Chile con el aumento de temperatura global. Además, también habla el link entre los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la Agenda 2030 y la contribución determinada a nivel nacional, que como ya les expliqué, es nuestro compromiso ante las Naciones Unidas para el Acuerdo de París. En el capítulo 2, que es el capítulo central de esta estrategia, habla de la visión al 2050, la visión climática al 2050. ¿Por qué es tan importante este capítulo? Porque estamos diciendo o estamos definiendo qué es lo que queremos para Chile en el 2050 y qué queremos o qué necesitamos para cumplir nuestra visión al 2050 de ser un país carbono neutral y un país resiliente al cambio climático. Aquí se define que nuestra visión es transitar hacia el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar y mantener la neutralidad, que también se define en el proyecto de ley, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los efectos adversos al cambio climático.
Para eso nos hemos basado en los pilares principales de la sostenibilidad. Como ustedes ven acá, hemos tratado de incluir temas de sostenibilidad, por ejemplo, de gobernanza, incluyendo componentes de gobernanza climática, donde hablamos, por ejemplo, de la Ley Marco de Cambio Climático y todas las coordinaciones que ahí se detallan que debemos tener. Tenemos una sostenibilidad económica que habla, que por eso ponemos como principio la costo-efectividad, que habla básicamente de que las medidas deben ser priorizadas a través de un análisis de costos con los menores costos económicos, ambientales y sociales. Un pilar social que, como ya les decía, viene desde la NDC por el contexto nacional, que ya no se puede tomar decisiones políticas o decisiones de política pública sin considerar la realidad nacional en cuanto a lo social, y se consideran temas como la transición justa, la seguridad hídrica y la participación activa en la elaboración de políticas públicas. Las soluciones basadas en la naturaleza, que son como desde soluciones que realmente buscan mejorar las condiciones de nuestros ecosistemas, además podemos aportar a la mitigación y a la adaptación del cambio climático. Y toda esta información tiene una base en la ciencia. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos a la vista la mejor información disponible con base científica para poder tomar las decisiones. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración participativa? Esto también es muy importante. Desde hace un tiempo todas las políticas climáticas se están haciendo de esta forma. Estamos con etapas que no necesariamente son obligatorias, pero que nos hemos puesto como objetivo mantenerlas para poder elaborar políticas que realmente sean inclusivas. Para esto hemos empezado con instrumentos previos de participación, donde nosotros hicimos con la Ley Marco de Cambio Climático y con la NDC, hicimos procesos de participación temprana para poder tomar insumos antes de elaborar los documentos. Lo mismo se hizo acá entre mayo del 2020 y abril del 2021. Tuvimos un proceso de elaboración participativa temprana con talleres donde tuvimos mesas transversales, mesas sectoriales, mesas de integración con los distintos actores sectoriales, donde tuvimos talleres por el clima, que fueron talleres ciudadanos. Y tuvimos además talleres que fueron análisis más técnico y científico a través de cooperaciones internacionales donde pudimos trabajar con la academia. Entre marzo a mayo del 2021 se elaboró por fin el documento y la propuesta de documento que ustedes pueden consultar en la página de la consulta pública. Esta participación ciudadana en el proceso que estamos ahora se espera que termine a finales de este mes, el 30 de julio, y durante agosto y octubre se van a hacer todas las mejoras al documento en base a todo lo que se ha hecho durante este proceso de participación ciudadana, para que en noviembre tengamos el documento final y se pueda entregar a las Naciones Unidas. Cabe destacar que el proceso de participación ha sido multiactor, como ustedes pueden ver acá, a través de todos los talleres que se han hecho, donde ha participado el sector público, la sociedad civil, el sector privado, la academia, y hay presencia de las 16 regiones, participación de pueblos indígenas, hay representantes de jóvenes, y enfoque de género también durante el proceso. En el caso de la participación en los talleres, pudimos registrar que ha participado en un 52% de los participantes han sido mujeres y en un 48% hombres. Así que al menos hay un balance de género en la participación de talleres. El capítulo 3, que ya entrando en materia más técnica del contenido de la estrategia, el capítulo 3 se refiere a cómo vamos a mantener las emisiones y cómo vamos a cumplir con nuestras metas de emisiones al año 2050, considerando que tenemos metas intermedias, que es el compromiso ante las Naciones Unidas, que es nuestra NDC. Esta meta intermedia se definió con un proceso también que fue hecho con la academia y con ayuda del comité científico, porque definimos un indicador que estuviera muy en línea con lo que pedía la ciencia, que era un presupuesto de carbono o una meta de emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero. Ustedes ven acá que básicamente esto significa que nosotros al año 2030 tenemos que tener un presupuesto máximo, o sea, no nos podemos pasar de un presupuesto o de 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente acumulados
al año 2030, entre el 2020 y el 2030. Y además hemos puesto que necesitamos tener un pic de emisiones, que esperamos alcanzarlo en el año 2025 como máximo. Esto significa que vamos a cambiar nuestra tendencia creciente de emisiones y vamos de ahí a ir a la baja. Y nos estamos comprometiendo también con un número en el año 2030 para cumplir nuestra NDC, que serían estas 95 megatoneladas de CO2 equivalente. La estrategia, además, y por lo que plantea la ley, debe decir cómo vamos a cumplir esta NDC, pero a través de asignaciones sectoriales. ¿Qué significa esto? Que estas 1.100 toneladas las debemos repartir en distintos sectores que están definidos en la ley, y estos sectores van a tener también metas, y para estas metas van a tener que desarrollar planes para poder no pasarse de esas metas de emisiones al año 2030. Para eso se ha trabajado en una metodología de asignación de presupuestos sectoriales. Ustedes ven acá en esta tabla cuáles son, por ejemplo, ejemplos de medidas potenciales que se pueden elaborar. Y hay que destacar que la forma en que se trabaja es primero viendo cuáles son las medidas potenciales que existen, que podrían desarrollar los sectores, y se hace una curva, por ejemplo, de costos de mitigación, estas famosas curvas MAC, que sirven para poder ver los costos versus el potencial de mitigación que tienen los sectores, que tienen las medidas. Por ejemplo, en el caso de la región del Maule, nosotros hemos visto que existen potenciales medidas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con el aumento en la penetración de sistemas fotovoltaicos en techos de edificaciones comerciales y públicas, o, por ejemplo, mejoramiento en exigencias de la envolvente térmica de las viviendas nuevas para disminuir el consumo energético, sobre todo en calefacción a leña. A través del análisis de las medidas se hace una asignación sectorial que finalmente se traduce en emisiones máximas al año 2030. La SLP además considera metas de carbono negro. El carbono negro, si bien no es parte de los gases que considera el protocolo de Kioto, sí es parte de lo que se consideran como contaminantes climáticos de vida corta, que aportan al calentamiento rápido o acelerado de la atmósfera. Por lo tanto, el carbono negro, que es parte del material particulado 2,5, también está influyendo en el calentamiento acelerado como les decía, de la atmósfera. Es por esto que medidas que apoyen a la reducción de carbono negro también apoyan a la reducción o a disminuir el impacto de cambio climático. Entonces, para esto hemos considerado todas las medidas que están enfocadas en reducir material particulado 2,5 y las hemos tratado de potenciar. Entonces, acá debemos, por ejemplo, especificar medidas para seguir que son totalmente relevantes, sobre todo desde la zona central hacia el sur de Chile. Ejemplos de esto tenemos edificación sostenible, identificación de la calefacción distrital, el retiro de centrales a carbón, por supuesto, hidrógeno en usos motrices, transitar desde el uso del diésel a otros combustibles más limpios, la electromovilidad, hidrógeno en transporte de carga, entre otras cosas. El capítulo 4 ya habla de la adaptación. Y aquí, ¿por qué es tan importante recalcar este capítulo? Porque Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Así lo han definido distintos rankings internacionales de vulnerabilidad. Por lo tanto, considerar los impactos que ya van a venir sí o sí por lo que ya ha pasado en los últimos años es necesario para que nosotros preparemos nuestro territorio y preparemos las actividades económicas y nuestros ecosistemas y a nuestra gente a recibir esos impactos y que sean lo menor riesgoso posible. Para eso, el Ministerio de Medio Ambiente con la Academia ha preparado el Atlas de Riesgo Climático, o ARCLIM, y con esto podemos ver cuáles son los principales impactos que hay o cuáles son las principales vulnerabilidades o riesgos y poder tomar decisiones con respecto a estos riesgos o a este mapa de riesgos. En el caso de la región del Maule, por ejemplo, hemos visto que hay alto riesgo, por ejemplo, de sequía y disminución de precipitaciones, alto riesgo de inundaciones por desborde de ríos, hay obviamente disconfort térmico ambiental,
hay un alto riesgo por el efecto de las olas de calor, pérdida de flora y fauna y cambio de la productividad, por ejemplo, del cultivo de maíz. Por lo tanto, adelantarnos a lo que viene y hacer medidas o tomar medidas y hacerle seguimiento a esto con anticipación nos puede ayudar a que hagamos una mejor gestión del cambio climático en el futuro. Para esto, ¿cómo podemos hacerle seguimiento a lo que estamos haciendo con respecto a estos riesgos? A través, por ejemplo, de indicadores. Hacerle seguimiento a las políticas a través de indicadores es muy relevante porque nos permite ver cómo estamos cumpliendo con lo que queremos hacer y cómo podemos mejorar o qué modificaciones podemos hacer a estas políticas para poder ir mejorando y llegar a los objetivos finales. Entonces, para eso tenemos como ejemplo, tipos de indicadores relacionados con los procesos, por ejemplo, que tengan que ver con la implementación de planes de adaptación o de los planes regionales y comunales. Y la SLP presenta ciertos compromisos al respecto, como tener una herramienta viva con la actualización permanente y acceso público que permitirá mejorar el reporte del progreso en adaptación a nivel nacional y territorial. También tenemos indicadores de resultados y eficacia. Esto tiene que ver cómo realmente se están cumpliendo, si es que estamos llegando a los objetivos. Entonces, para esto, la SLP presenta metas al 2022, que es tener un marco de gobernanza y una hoja de ruta real para poder hacerle seguimiento a las políticas de adaptación. Y el 2025, tener ya una herramienta viva con la actualización permanente de los indicadores que va a tener acceso público y que va a permitir mejorar los reportes de la eficacia de la adaptación a nivel nacional y también territorial. El capítulo 5 es un capítulo que es bien complejo y bien largo, pero es porque hemos trabajado en conjunto con cada sector y con distintos ministerios para conseguir metas intermedias. Ojo que estas metas que nosotros estamos presentando en este capítulo no solamente habla de metas de reducción de emisiones, sino que son metas que están asociadas a políticas públicas que se tienen que desarrollar de aquí al 2050 para poder cumplir con este objetivo a largo plazo que tiene la estrategia de la carbono neutralidad y de mejorar la resiliencia del país. Hemos trabajado en conjunto con los sectores en identificar distintos objetivos de sus políticas públicas y ver cómo hacer la sinergia con la política climática. Hemos identificado 319 metas, con todos los sectores que ustedes pueden ver acá en esta diapositiva. Hemos hecho un trabajo de identificar si son medidas de adaptación o mitigación y también identificar cuáles de ellas tienen una bajada territorial. Y capítulo 6, que es la gestión de cambio climático subnacional y los objetivos de largo plazo, que obviamente es una de las cosas más relevantes cuando estamos hablando ya de la gestión dura de cambio climático porque se hace a través de los territorios. Y hemos planteado distintas formas de hacernos cargo de dicha gestión. Primero, a través de los planes regionales de cambio climático, y los planes de acción comunales de cambio climático, que deben considerar visiones y objetivos de la meta de SLP al 2050, deben estar en concordancia y deben conversar con la meta que vamos a tener a nivel país. Se debe fomentar la integración de los criterios de adaptación y mitigación en instrumentos de planificación territorial. Esto también es muy relevante, ya que debemos reconocer qué tipo de acciones de los instrumentos de planificación territorial aportan a la mitigación y aportan a la adaptación, para poder también hacerle un seguimiento y considerarlos dentro de todo el tipo de políticas y de la gama de políticas que se pueden desarrollar territorialmente. Fomentar la participación de los gobiernos subnacionales y otros actores territoriales. Esto también es totalmente relevante porque, como les decía, el centro o la forma de poder realmente implementar acciones públicas que permitan hacerle gestión al cambio climático viene desde abajo. Y para eso, desde abajo en el sentido desde el nivel territorial. Y para eso, la incorporación de todos los actores que pueden tomar decisiones, que pueden aportar a la toma de decisiones, es totalmente relevante a la hora de definir cuáles son las políticas que se deben hacer en los territorios. Y obviamente, y un tema que siempre salen en los talleres, promover el financiamiento climático subnacional. Muchas veces se habla del financiamiento de grandes políticas a nivel nacional, pero poco se habla de cuál es el financiamiento subnacional que hay disponible para poder hacer estas acciones a nivel territorial. Y es por eso que la estrategia también quiere promover este financiamiento subnacional mediante el fomento del uso de los fondos nacionales y regionales, comunales e internacionales para la acción climática.
Como les decía, existen distintas metas y objetivos intermedios. Este gráfico ustedes lo pueden revisar después con más calma, pero hemos podido clasificar más o menos por los periodos de implementación de todos estos 319 objetivos o metas que hemos hablado con los sectores, las distintas cosas que esperamos conseguir de aquí al 2050. Si bien la estrategia define metas, también define el camino por cómo esperamos llegar a la meta del 2050. No solamente establece una meta a largo plazo, sino que nos dice cómo esperamos llegar en el tiempo a esa meta a largo plazo. Es por esto que tenemos metas identificadas que se deben cumplir en el 2025, metas en el 2030, en el 2040 y finalmente en el 2050, donde vemos, por ejemplo, la crecida exponencial del uso de energías renovables, la mejora en la recuperación y en la protección de recursos vegetacionales y también de protección de la biodiversidad, y también planes ciudadanos que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción más eficiente, con mejora en el uso del agua, etcétera. Ejemplo de esto, podemos, por ejemplo, como esta diapositiva, tenemos distintos sectores donde se ven estos objetivos, como les decía anteriormente. Pero para tomar las decisiones finalmente, necesitamos también hacer un análisis económico de cuánto cuestan estas decisiones o cuánto cuestan estas acciones. Para esto hemos incluido un capítulo 7 que habla de la costo-efectividad de todas estas medidas al 2050. Para eso tenemos distintos tipos de costos que son los que se deben analizar. Primero hemos incluido los costos de la inacción en adaptación. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto nos costaría no hacer nada? O sea, si queremos comparar realmente si lo que estamos invirtiendo en cambio climático es eficiente o no, deberíamos saber cuánto nos costaría a la larga no hacer nada, quedarnos como estamos en un escenario estancado. Así que para esto se han considerado el análisis de distintos sectores como la agricultura, la pesca, los puertos, las playas y la biodiversidad. En el caso de la región del Maule, por ejemplo, hay un costo importante en agricultura porque va a haber mayores impactos económicos en la zona, bueno, desde la zona centro al sur, que son relativos al maíz, a la manzana, a la nuez, al durazno y otro tipo de cultivo. Después hay un costo de la efectividad de las medidas al 2050. Esto tiene que ver con cuánto cuesta realmente hacer medidas y si los CAPEX y los OPEX de estas medidas son realmente beneficiosos a la hora de pensar en una inversión. En el caso del análisis de estas medidas de mitigación, el impacto territorial, por ejemplo, de la reducción de emisiones, voy a ponerle el ejemplo del material particulado 2,5, que está asociada a la implementación del paquete de medidas de mitigación contemplada en la NDC, que implica, por ejemplo, distribuir los impactos a nivel residencial, hacer medidas a nivel residencial para el menor uso de leña, mejorar los sistemas de transporte, mejorar y controlar las emisiones de la industria. Todas estas medidas están siendo consideradas en estos análisis que estamos considerando dentro de la costo-efectividad. El capítulo 8, que es el capítulo ya donde analizamos cómo implementar y qué necesitamos para poder implementar todos los elementos de la estrategia, se compone principalmente de cómo van a hacer sinergia distintas estrategias que también andan dando vuelta y que son estrategias que están enfocadas a una acción climática, pero considerando otros elementos, como la estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático. Si no existe información o si la gente no sabe lo que es el cambio climático, obviamente o difícilmente va a poder dar aportes reales a la acción climática. Tenemos la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica porque entendemos que la investigación y el desarrollo tecnológico va a estar de la mano con la mitigación de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál va a ser la estrategia financiera para poder financiar cada una de las componentes o de las acciones que estamos considerando?
todas estrategias, ver la sinergia de todas las estrategias y de todas estas estrategias, y además ver cómo se van a ir actualizando e incluirla en la estrategia climática de largo plazo, va a permitir también tener una idea de cómo se va a implementar al 2050 todo lo que pretendemos hacer. Y finalmente el último capítulo, el que ya les decía, que era el de medio de implementación, pero también el de seguimiento, reporte y sistemas de MRV. O sea, cómo le vamos a hacer seguimiento y vamos a hacer la actualización de la estrategia en el tiempo. Bueno, nos vamos a basar primero en el marco de reforzado transparencia. Tenemos un mandato del Acuerdo de París que nos dice un poco qué cosas tenemos que reportar internacionalmente y estamos basados en eso. También lo que nos pide la Ley Marco de Cambio Climático y que básicamente contempla tener siempre un sistema de inventario actualizado, haciendo proyección de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y regional. Tener un sistema de indicadores de adaptación, progreso y eficacia basado en ARCLIM, que es este Atlas de Riesgo Climático que les mostré anteriormente, y tener un sistema de indicadores de avance en los medios de implementación. Como conclusión, este documento que ustedes pueden consultar y esta primera propuesta de estrategia climática a largo plazo busca que todos los territorios y sectores de la economía nacional incorporen el cambio climático dentro de su gestión de área. Como les decía al principio, es una política de Estado, no solamente una política de medio ambiente, por lo tanto, reconocer el impacto que tiene en los distintos sectores de la economía y en los distintos sectores de la sociedad servirá para poder crear las bases legales y hacer una gestión eficaz del cambio climático en el tiempo. Además, el proyecto define los lineamientos, los objetivos y las metas en materia de cambio climático de manera de tener de una manera transversal e integrada, de modo de orientar y relacionar todos los instrumentos que existen de gestión de cambio climático, como los planes sectoriales de mitigación que se van a elaborar a partir de las metas que salgan de la estrategia, los planes sectoriales de adaptación que establecerán el conjunto de acciones medidas para lograr adaptar al cambio climático a aquellos sectores más vulnerables, y los planes de acción regional y comunal de cambio climático que van a ser los responsables de colaborar en la gestión desde el nivel regional. Para poder hacer todo este proceso hemos contado con el apoyo internacional de distintos fondos que nos han apoyado en los distintos análisis que hemos hecho previos y también en los procesos participativos que hemos llevado a cabo, desde la participación temprana hasta la participación que estamos ahora haciendo. Por ejemplo, hemos tenido soporte técnico y financiero desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo y entre otras cosas. Entonces, para terminar, los invitamos obviamente a consultar el documento y hacer sus observaciones a través del formulario web hasta el 30 de julio. Si los que todavía no lo han hecho, por favor, todavía tienen tiempo, así que la invitación es una invitación abierta, todavía está, y todas estas observaciones van a ser revisadas y consideradas para mejorar la propuesta de la estrategia que va a ser presentada a finales de año. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación. Sorry si me pasé un poquito en el tiempo. Sí, no hay problema. Y yo creo que por lo menos yo encontré que quedó bastante claro. Sabemos que es harta información, así que también agradecemos el esfuerzo por poder condensar en poco tiempo todo el contenido de este documento que tiene tiene 120 páginas aproximadamente, así que es un desafío. Hasta ahora hemos recibido una pregunta en el chat. Lo que les vamos a contar a todos es que ahora en esta etapa de preguntas vamos a estar contando con el apoyo, además de Jenny, la expositora, de otras personas de parte del Ministerio del Medio Ambiente. Aquí vemos con su cámara encendida a José Ignacio Selles, también profesional de la Oficina de Cambio Climático. Y vemos también a Gabriel Mendoza, que es del Departamento de Ciudadanía. Y también va a estar desde Ceremi, Andrea Brevis, que ya nos había saludado al inicio de la actividad. Así que hasta ahora tenemos una pregunta que digo recién, así que no la había alcanzado a leer. Si llegan más preguntas las vamos a ir agrupando para que podamos ir trabajando y presentándoles las preguntas en grupos para que así podamos hacer más eficiente el proceso. Tenemos una pregunta de Jaime Valdés que pregunta respecto de la penetración de los municipios de la región del programa Jeff Montaña MMA. ¿Qué han podido evaluar sobre las causas de esta ausencia, dado que no hay convenios en esta zona de alta vulnerabilidad y exposición a riesgos? No me quedó tan clara la primera lectura, a ver si es...
Respecto me imagino que se está refiriendo a la participación de los municipios en el marco del programa GEF Montaña. No sé si es una pregunta bien específica y en este caso no sé si tenemos algún representante o que tenga información respecto a ese programa en específico del Ministerio de Medio Ambiente, porque entendemos que no está liderado por la Oficina de Cambio Climático. Así que si tenemos Claro, algo tan específico. No sé si alguien tal vez de la región de la Seremi quisiese responder y complementar el detalle. Sí, comentarle que el capítulo de biodiversidad de la estrategia, efectivamente, disculpen que estoy un poco enfermo la voz. El capítulo de biodiversidad de la estrategia contempla la restauración y recuperación de paisajes degradados y efectivamente se comprometen acciones respecto a superficies de áreas protegidas, superficies de restauración. No específicamente establece el mecanismo de GEF Montaña como el único vehículo para poder ir haciendo cargo, pero en el fondo sí generar diferentes inventarios, por ejemplo, de turberas y humedales para su protección, como estaba en la presentación de Jenny, la restauración de paisajes degradados de 1,30 millones al año 2030 y 2,5 millones al año 2050, y una serie de medidas específicas justamente para hacerse cargo de los ecosistemas más vulnerables. Quizás también ahí vemos que hay otra pregunta de Camila Monti. Discúlpame, María Luz, solo para complementar un poco, efectivamente, el programa GEF Montaña es un programa que lideró y está liderando el Ministerio de Medio Ambiente, y obviamente la persona que hace la consulta está muy interiorizada. Efectivamente no tenemos en este minuto a alguien que, de la División de Biodiversidad y Recursos Naturales. Sin embargo, atendiendo un poco a su consulta, efectivamente Jenny en su presentación explicaba los distintos instrumentos que se están elaborando y algunos ya elaborados en el marco de enfrentar el cambio climático a nivel país. Desde ámbitos más nacionales, ¿cierto? Se hablaba de la ley que está en el Congreso, estamos hablando de la NDC, y ya bajando en escalas más de territorios locales, están los planes de acción regional, los planes comunales. Los planes de acción regional aún no están elaborados. Tenemos 3 que están a punto de iniciarse un proceso de consulta y los otros están en elaboración. En el caso del Maule está en elaboración un plan de acción regional. Los planes de acción comunal todavía tampoco se están echando a andar. Son cuestiones que están contempladas en los distintos instrumentos ya más nacionales y esperamos que al transcurso de los próximos años eso se vaya concretando. Entonces, todos estos planes, este instrumental, tiene que obviamente tiene que dialogar entre uno y otro y hacerse cargo de aquellas cosas que son relevantes para los territorios en el ámbito más local. Si efectivamente tenemos una región donde el tema de montaña puede ser muy relevante, y lo es, por cierto, en todo nuestro territorio, pero se quiera relevar de manera especial, se tendrá espacios para efectos de poder incorporar estos otros instrumentos, ¿ya? Y la idea es que además existen otro tipo de instrumentos, ese es como el instrumental vertical que se denomina, que establece la propia estrategia, y también existen los otros que son de instrumentos a escala más horizontal. Hay políticas, los planes de adaptación, y los planes de mitigación, bueno, ya lo mencionaba, y está en la presentación que los invito a revisar. Así que los espacios, esos vacíos, como nos plantea Jaime, esos vacíos, si efectivamente son... ciertamente pueden estar no abordados en el programa GEF, sin embargo, para efectos de cambio climático pueden ser abordados posteriormente en otros instrumentos, y esa va a ser la intencionalidad que va a tener que darle los actores que participan en la elaboración de dichos instrumentos. A lo más decir, bueno, yo trabajo en el Departamento de Ciudadanía, es que todos estos instrumentales que hemos mencionado tienen contemplado participación de la ciudadanía en distintas etapas. Ya sea a través de instancias más de gobernanza más local, más permanente, como instancias más esporádicas, como son procesos de consulta pública, por ejemplo. Todos pasan por procesos de consulta y van recogiendo esta inquietud. Por más también está decir que si es que revisa el capítulo y desde el punto de vista del interés de Jaime, puede revisar los capítulos que tengan que ver con esta materia y hacer su observación también ahora en este instrumento de estrategia que está en consulta a través de la plataforma que se indicó en el chat. Eso quería complementar.
Muchas gracias, Gabriel. Vemos que en este intertanto han llegado varias preguntas a través del chat, así que vamos a ir revisándolas. Como les mencionaba, vamos a ir tratando de agruparlas. Hay algunas preguntas que aluden a temas forestales, digamos, y voy a revisar. Hay una de Natalia Alveal, que pregunta si se tiene considerado hacer métricas de adaptación frente al cambio climático para ecosistemas forestales, porque en la presentación solo se hizo referencia a temas de humedales. Junto con esto también se pregunta a qué se refieren con forestación sustentable. Vamos con esas por ahora, las planteamos y luego sigo adelante con las otras que ya tenemos en el chat. Entonces ahí, no sé quién, si le damos la palabra primero a José Ignacio o a Jenny, no sé quién. Si quieres, Marielu, yo puedo partir por la parte de los riesgos asociados a los bosques, digamos, que tiene que ver justamente con las métricas que presenta ahí la pregunta. No, comentarles que, claro, efectivamente se hizo ejemplo del caso de los humedales, ¿cierto? Pero nosotros, desde adaptación, estamos obviamente desarrollando trabajos respecto a en áreas de biodiversidad, bosque y plantaciones, ¿cierto? Y comentarles que, al igual que la mayoría de los indicadores de impacto que queremos ir estableciendo, también nos contamos con la base o la línea base de ARCLIM respecto a los riesgos presentes y futuros, en este caso, de los sistemas de bosque. Podrán encontrar en la página ARCLIM 2 cadenas de impacto asociadas a las plantaciones forestales que tienen que ver con el verdor y los incendios, 2 cadenas de impacto asociadas a los bosques nativos, también respecto a los riesgos de incendio y a los riesgos de pérdida de verdor, y también cadenas de impacto respecto a la pérdida de flora por cambios en la precipitación y aumento de la temperatura. Entonces, efectivamente, estamos estableciendo una línea base para este tipo de ecosistema. Por supuesto, hay que ir avanzando en establecer nuevas cadenas de impacto. Nosotros sabemos que este es un primer esfuerzo, pero desde allí nosotros ya podemos empezar a monitorear el impacto del proceso de la adaptación en estos ecosistemas. Y está contemplado efectivamente trabajar en el establecimiento de estos indicadores, tanto con en la sección de biodiversidad como la sección silvoagropecuario en la estrategia climática, en la propuesta final de estrategia climática. Y respecto al manejo sustentable de los bosques y de las plantaciones forestales, yo creo que Jenny me puede complementar porque está comprometido en la NSC. Sí, con respecto al tema de la forestación o del manejo sustentable de los bosques, se habla siempre de que a la hora de manejar o de usar los recursos de los bosques se debe además tener el cuidado específico de mantener como la biodiversidad y mantener el estado que permite que los bosques se regeneren también naturalmente. A eso se refiere, o sea, tener un manejo sustentable no considera solamente cortar un árbol y plantarlo, sino que además considera el cuidado de medir, por ejemplo, la degradación del bosque, el manejo de los suelos, entre otras cosas. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante con las preguntas. Ya han llegado varias al chat, así que vamos a tratar de agruparlas como les mencionaba antes. Camila Monti pregunta si da un ejemplo de un proyecto que está ocurriendo en Curanipe y pregunta si tiene sentido invertir en un proyecto de desarrollo de un muelle para la actividad pesquera artesanal y cómo esto se podría vincular a la estrategia. Y quizás nos podrían comentar cómo finalmente la estrategia aborda el concepto borde costero y también la planificación del territorio. Yo creo que se puede abordar esa pregunta así. Y otra pregunta que tenemos de María Elena Cares es cómo la estrategia aborda la responsabilidad de las empresas en la región, teniendo en cuenta que hay intervención en los territorios por parte de las empresas. Así que vamos con esas preguntas primero y luego sigo con las otras que han llegado. Ahí, quizás José Ignacio te cedo la palabra a ti y si es que alguno más quiere complementar, complementa. Perfecto. No encuentro la pregunta, disculpa, de los muelles. Está muy arriba, desde las primeras que no la encontré. Camila Monti, a ver, la puedo recordar, bueno, ahí te la mando. Bueno, ahí Camila, comentarte que en el fondo justamente lo que buscamos a través del sistema de ARCLIM
es generar información para la toma de decisiones, información para el diseño y desarrollo de medidas de adaptación. Por tanto, habría que ver específicamente, yo no conozco ahí el detalle de memoria de todas las puertas, de todos los caletas de pescadores, ni todas las playas, pero en el fondo hay información respecto al sistema de playas del borde costero de Chile, hay información respecto a las caletas de pescadores registradas. Entonces, lo que los invito en general ahora, y esa es la gracia de tener la herramienta CLIM, que no es solo información útil para el sector público desde el punto de vista del diseño de los planes de adaptación, sino que y también como hablaba Gabriel anteriormente, para el diseño de los planes de acción regional y los planes de acción comunal, sino también información que sea útil para la ciudadanía, para el sector privado, para en el fondo información pública, transparente, que pueda ser descargable y que permite evaluar, como decía antes, las medidas de adaptación, o permite evaluar si resulta riesgoso o cuál sería el grado de riesgo respecto a generar una infraestructura, en este caso. Yo creo que lo que estamos avanzando en esa línea, en el fondo, es generar más y mejor información para la toma de decisiones. Y específicamente ahí habría que ver cada uno de los ecosistemas, cada uno de los grupos y cada uno de los territorios, porque tenemos información a nivel de todas las comunas del país. Si nadie quiere complementar más, yo creo que vamos a seguir con las preguntas. Han llegado varias, así que vamos a tratar de sintetizarlas para que alcancemos a responderlas todas. Una cosa más, perdón. Acabo de encontrar el mensaje que hablaba del tema de la inversión. Bueno, efectivamente, además, justamente en infraestructura, en la sección infraestructura, hemos incorporado el riesgo climático el monitoreo, perdón, del riesgo climático como uno de los elementos centrales para la evaluación de infraestructura pública, ¿ya? Eso también decirlo, porque ahora acabo de entender que este muelle al parecer es una infraestructura pública, entonces efectivamente la infraestructura pública que se construye a través de fondos públicos generados por MOP tendrán la evaluación de la vulnerabilidad frente al cambio climático dentro de sus variables para la evaluación de los proyectos. Entonces es sumamente importante ahí en ese caso que cuando se evalúe ese proyecto será considerado el riesgo como uno de los factores fundamentales para tomar la decisión de inversión. Probablemente más que no incorporar no generar la inversión, será cuáles serán las condiciones con que se desarrolle esa inversión. Súper, muchas gracias, José Ignacio. Luego tenemos varias preguntas. Voy a ir tratando de ir por el orden que teníamos en la llegada de las preguntas. Teníamos una pregunta de Rodrigo Alonso que nos da un contexto de la situación del agua en el país, la mega sequía y los usos del agua. Y finalmente su pregunta en concreto tiene relación con los planes estratégicos de gestión hídrica. Indica que estos planes contienen modelaciones con la componente cambio climático y pregunta cuál es el nexo del Ministerio del Medio Ambiente con estos planes en concreto. Y junto con esta pregunta quiero avanzar también leyendo otra más que llegó de Mauricio Valiente, que pregunta ¿qué se hace concretamente para implementar las soluciones basadas en la naturaleza como estrategia frente al cambio climático? Así que tenemos esas dos preguntas por ahora y les dejo la palabra para que puedan comentarnos al respecto. Ahí, José Ignacio, quizás tú puedes partir. Gracias, María Luz. Claro, la gestión integrada de cuencas hidrográficas es uno de los temas que se comprometen en esta estrategia climática a través de la sección efectivamente de recursos hídricos, donde está la DGA implementando este tipo de estos planes estratégicos de gestión hídrica. Se comprometen la gestión para las cuencas del país. Además, en el fondo, fortalecer la gobernanza de estas cuencas. Entendemos que no solo en el fondo, junto con la elaboración de estos planes, hay un trabajo de fortalecer la gobernanza, mejorar los mecanismos de participación y fortalecer en el fondo al gran número de actores que se congregan en torno a estas cuencas. Es uno de los elementos como bastante guías de la sección de recursos hídricos y hay metas y compromisos bien concretos. Asociado a eso también, y a la segunda pregunta de soluciones basadas en la naturaleza, se genera como meta habilitante en el sector de infraestructura
contar con un tipo manual o guía para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza como alternativa a las infraestructuras grises, ¿ya? Y eso muy de la mano de lo que se puede hacer en las cuencas, justamente con la aplicación de forestaciones nativas para proteger la calidad y la cantidad del agua, etc. Entonces las soluciones basadas en la naturaleza sí se consideran como un mecanismo clave para avanzar en la gestión sustentable de las cuencas y en el fondo incentivar su aplicación como alternativa a infraestructuras grises. Muchas gracias, José Ignacio. Han llegado 2 preguntas más, así que vamos a leerlas en conjunto. Sí, y aprovecho de responder ahí. Varias personas han preguntado en el chat si la presentación y si la grabación de este taller están disponibles o estarán disponibles. Y sí, la respuesta es que sí. Están disponibles en el sitio web de Consultas Ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Ya están arriba la presentación. Y también el video, pues el video va a estar disponible una vez que ya probablemente sea, digamos, mañana o más tardar el lunes de la próxima semana, debiera estar arriba el video. Así que les vamos a dejar de todas maneras el link nuevamente para que lo tengan disponible. Entonces, vamos con las preguntas. Llegaron 3 preguntas de Sofía Jara que las agrupó en un solo mensaje, así que vamos a ver. Primero es respecto de si se tiene pensado, digamos, yo creo que en el contexto de la estrategia, si hay medidas asociadas a la protección de suelos. Y comenta que sería interesante que esté en la estrategia climática. También comenta si de nuevo, yo interpreto que es como en el marco de la estrategia, pregunta si es que hay alguna estrategia contra invasiones biológicas relacionada con la disminución de la biodiversidad. Y la tercera pregunta, entiendo que más que una pregunta es como un comentario, porque dice que lamentablemente el municipio acepta a los ateos que están destruyendo la naturaleza, pero no entiendo si hay una pregunta asociada. Así que vamos entonces con esas 2 preguntas relacionadas a la protección de suelos y de las invasiones biológicas en el marco de la estrategia climática de largo plazo. Bueno, decir que tanto la NDC como la estrategia climática priorizan la conservación y protección de suelos mediante la reforestación, ¿cierto? Hablamos de la protección de ecosistemas degradados y la promoción de reforestación también con especies nativas como una manera de proteger suelos, humedales, cabeceras de cuenca y cursos y cuerpos de agua. Efectivamente, las áreas de valor ambiental en el territorio son un espacio de preocupación de la estrategia y también se establece, de hecho, en uno de los compromisos del sector de edificación y ciudades, poder, entre comillas, ordenar la normativa en torno a la expansión urbana, ¿ya? La estrategia climática promueve asentamientos humanos que sean densos y policéntricos como una manera de disminuir su impacto y su presión sobre los ecosistemas naturales. Y en el fondo nosotros sabemos que ahí en los temas de los loteos, la expansión agrícola se da por fuera de la ley, o sea, por fuera de la normativa urbana, ¿cierto? Y se aplican leyes que son de carácter agrícola, lo cual hay una serie como inconsistencias de regulación, lo cual en la sección de edificaciones y ciudades hay un compromiso concreto con poder generar una armonía y un equilibrio en el desarrollo de lo que es planificación urbana y son en las extensiones de áreas urbanas sobre espacios rurales y presión sobre ecosistemas naturales. Así que ese es un gran desafío que nosotros vemos bien fuerte en casi todas las regiones del país y que en el fondo vemos que hay como líneas y metas concretas para los cuales hacerse cargo. Sí, a mí me gustaría complementar que además, si bien la estrategia, como dice José Ignacio, contempla estos objetivos y eso, vamos a tener instrumentos que nos van a permitir hacer o detallar un poco más la acción o la gestión en los distintos objetivos que estamos planteando en la estrategia. Estas herramientas van a ser los distintos planes, los planes de mitigación, los planes de adaptación y los planes regionales. Así que ahí vamos a poder también considerar cosas que son más específicas a los territorios y a los distintos territorios y que tienen que ver con un poco con
con hacer un análisis más en profundidad de cuáles son las principales vulnerabilidades de cada región. Estaba silenciada, perdón. Muchas gracias por estas preguntas y han llegado 2 preguntas más y con esto ya vamos a terminar porque si no se nos va a escapar de agenda el resto del taller. Entonces vamos con las preguntas, voy a tratar de ser lo más sintética posible y la primera tiene que ver con adaptación y en el contexto de los incendios y la sequía. La reflexión es cómo se podría pensar en soluciones de adaptación siendo que la mayor parte del territorio pertenece a privados. Esa es una pregunta. Voy a seguir con la que viene a continuación, que es si hay estudios respecto de los niveles de percepción social, respecto de los niveles de compromiso e intención a la acción relativas a las diversas indicaciones de cambio climático en la ciudadanía en las distintas zonas geográficas. Pensando en, aquí lo señalo porque educar al soberano parte de conocer que conoce, piensa y está dispuesto a ser soberano. Quizás lo leí un poco raro, voy a repetirlo, pero en el fondo yo lo que interpreto de la pregunta es que si se ha sondeado, se ha evaluado cuál es el nivel de compromiso de la ciudadanía frente a acciones climáticas y frente a los diversos indicadores de cambio climático en las distintas zonas del país. Y la última pregunta es relacionada con la infraestructura y es si la estrategia considera algún tipo de regulación. En este caso la estrategia considera más que regulaciones, medidas, yo diría, medidas asociadas al crecimiento de las ciudades, aquí específicamente al crecimiento en altura y el tipo de edificaciones. Así que eso, llegó una última pregunta, la voy a dejar para después para no mezclar tantas preguntas y así no saturar de información a las personas que nos están escuchando. Bueno, voy a tratar de responder ahí las 3 preguntas. Primero, claro, decir que las amenazas del cambio climático afectan a todo el territorio nacional. Indistintamente, ustedes saben que los riesgos se concentran en algunas zonas que son más vulnerables, dadas por diferentes características de la cadena de riesgo. Y efectivamente, el conocimiento y el trabajo en las medidas de adaptación, si bien es promovida por el sector público a través del Plan Nacional de Adaptación, los planes sectoriales de adaptación y luego hablamos de los planes regionales y planes comunales, efectivamente el proceso de la adaptación es un proceso que considera la acción tanto del sector público como del sector privado, ¿ya? Efectivamente, hemos visto además el interés de muchas empresas privadas para utilizar la información disponible en el Atlas de Riesgo y poder ser integrados a la gestión de sus propios territorios. Los riesgos de incendios forestales son una preocupación de manera transversal, yo creo, y lo hemos visto así tanto de manera pública como de manera privada, y de hecho ha habido, como les digo, bastante interés por integrar este tipo de información para crecer en la capacidad de adaptación y disminuir la sensibilidad frente a estos riesgos. Había otra pregunta sobre las islas de calor y cómo desde el sector de edificaciones y ciudades como que regularían el tema de la altura. No hay una regulación desde la altura. Hay que entender que la estrategia climática son los lineamientos, los grandes lineamientos de cómo avanzar en el fondo en materia de gestión climática en los próximos 30 años. Por tanto, no entra a la regulación específica que podría ser la ley general o la UC o alguna de las condiciones que puede tener un plan regulador respecto a la altura de las edificaciones. Pero sí en el fondo establece los lineamientos respecto a los equilibrios entre la densidad y los espacios de áreas verdes. Por ejemplo, se promueve, porque para las islas de calor, uno de los factores fundamentales, por ejemplo, para disminuir el riesgo, es la creación de áreas verdes y corredores ecológicos. Y de hecho, hay una medida encaminada hacia aumentar la presencia de áreas verdes y corredores ecológicos. Por otra parte, y fundamental, es que se compromete el integrar los criterios de cambio climático, tanto de mitigación como adaptación, en todos los instrumentos de planificación territorial. Y es allí
en ese proceso a través de la evaluación ambiental estratégica, donde uno puede en el fondo medir el impacto de todas las decisiones que se va tomando mientras se elabora el plan regulador comunal o el plan regulador intercomunal o metropolitano. En el fondo, a través de la evaluación ambiental estratégica, uno podría hacer efectivamente los pros y los contras respecto a las medidas que se vayan tomando en detalle, como ya digo, ya ese es un nivel de detalle muy fino que se ve territorio a territorio, pero lo que sí establece la estrategia climática es la importancia y la obligatoriedad de considerar estos factores en la elaboración de los planes. Y no sé si se me perdió uno porque dije que eran 3 y respondí 2, María Luz, si me ayuda. La del medio, déjame repasarla porque se me... Respecto a la percepción social. La percepción social. Mira, esa es una muy buena pregunta, Jaime. Yo creo que es algo que hay que avanzar bastante, porque se hizo este primer esfuerzo de construir esta plataforma que sea pública, transparente, y que sea un gran levantamiento de información, que está empezando a ser utilizada por centros de estudios, como comentaba, por privado y por el sector público para su análisis. Pero efectivamente se necesita una bajada con las comunidades respecto al conocimiento de los riesgos, respecto a... nosotros sabemos que la capacidad adaptativa, como no podemos manejar la amenaza y sabemos que las amenazas están cada vez más grandes, tampoco podemos manejar mucho la exposición o de manera más limitada la exposición. Uno de los elementos que sí tenemos que avanzar es la capacidad adaptativa. Y es fundamental, como dices tú, el empoderamiento de la ciudadanía para generar esa capacidad adaptativa. Yo creo que tenemos con este CLIM como una información base, pero en la medida que nos vayamos avanzando hacia los territorios, por ejemplo, en los planes regionales o los planes comunales, sí debiera haber un trabajo muy potente con la ciudadanía respecto a presentar cuáles son los riesgos medidos desde una plataforma, pero también cuáles son los riesgos que percibe la comunidad, cómo en el fondo incorporamos el conocimiento local también en esta información macro que tenemos como un primer acercamiento global. Pero sí, efectivamente, Jaime, es algo en lo que hay que avanzar porque es uno de los hitos fundamentales para poder avanzar en la disminución de la vulnerabilidad. Muchas gracias, José Ignacio. Yo sé que les había dicho que llegamos a... Dale, Gabriel. Me permite, sí, solo para complementar un poco lo último que planteaba José Ignacio. El Ministerio cada cierto tiempo hace esfuerzos de levantar estudios respecto a la percepción ciudadana en materia ambiental. Pueden revisar la plataforma institucional www.mma.gov.cl, pueden ahí encontrar algunos de esos estudios. Hay uno, por ejemplo, que es la primera encuesta nacional de medio ambiente, que efectivamente abordó en uno de sus capítulos la percepción respecto del cambio climático específicamente, y además consideró un universo más de 5.000 encuestas distribuidas por regiones. También hay opinión desde el punto de vista regional. ¿Y qué opina la ciudadanía en materia de reciclaje? Y específicamente hay un capítulo que habla de cambio climático, así que los invito también a revisar esa información. Cada cierto tiempo, obviamente, hay que ir reforzando esa necesidad de ir estando en sintonía y conectado con la percepción de la ciudadanía, así que esa es la idea. Muchas gracias, Gabriel, también por tus aportes y por la información que nos provees a todos. Yo sé que les había dicho que ya habíamos terminado este bloque, sin embargo llegaron 2 últimas preguntas que me parece que son interesantes porque abordan otras temáticas que no habían sido tocadas, así que les voy a pedir a las profesionales del Ministerio del Medio Ambiente que sean súper breves con las respuestas. Hay una relacionada a la mitigación y pregunta específicamente si hay planes relacionados a la mitigación en el sector de la ganadería, considerando las emisiones de ese tipo. Ahí quizás viene y nos puede dar el contexto más de cómo se está pensando en todos los instrumentos que existen y están planificándose. Y la otra tiene que ver con cómo se financia esta estrategia, de si existen recursos comprometidos y cómo se está abordando esa temática para el desarrollo de la estrategia. Bueno, con respecto a la pregunta de la ganadería, en general nosotros cuando hicimos el ejercicio de ver cómo llegar a la carbono neutralidad, se consideraron distintos tipos de medidas donde se consideraban los distintos sectores también, todos los sectores emisores, incluyendo la ganadería. Específicamente viendo cómo poder hacer tipos de cambio en la dieta por el tema de la fermentación entérica, que es la principal fuente de gases de metano en la ganadería,
pero también medidas que tienen que ver con el consumo y cómo incentivar un consumo menor, por ejemplo, de carne, como dice acá, no han sido consideradas, ese tipo de medidas en general no han sido consideradas, pero no significa que no van a ser consideradas. ¿Por qué? Ay, qué lindo tu gato. Bueno, ¿por qué no van a, no puedo decir que van a ser, pero potencialmente pueden ser consideradas? Porque ahora viene una segunda fase, nosotros estamos poniendo en la estrategia metas para cada sector, incluyendo el sector agricultura y ganadería, y ese sector va a ser el encargado de hacer un plan de mitigación. Ese plan de mitigación va a tener que tener acciones concretas que ellos van a tener que hacer el seguimiento para poder conseguir llegar a esa meta máxima de emisiones acumuladas. Por lo tanto, van a tener que echar mano de todas las acciones que puedan lograr a través de, por ejemplo, incentivar el menos consumo de carne o hacer cambio en la dieta, como les decía yo, y otros temas de, por ejemplo, en relación a otro tipo de gases que tienen que ver con la agricultura y con la ganadería. Pero ahora viene la etapa de definir esas medidas y lo va a hacer el Ministerio Sectorial en base a sus propias necesidades. Y eso también se engancha un poco con la pregunta del financiamiento. Finalmente, cada financiamiento para las distintas acciones va a ser entregado, no es que exista una bolsa de dinero para las medidas de la estrategia, sino que como la estrategia finalmente orienta a dónde queremos ir como país, se espera que con la participación obviamente del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda, se puedan destinar recursos para las distintas metas que tenga cada sector y para las distintas acciones que se comprometa cada sector a través de, por ejemplo, sus planes de mitigación y adaptación sectorial. Muchas gracias, Jenny. Entiendo que no sé si alguno de los otros profesionales del Ministerio va a querer complementar esta pregunta. Si no, vamos a dar por cerrado el espacio de preguntas y respuestas y vamos a seguir adelante con la siguiente etapa del taller, que corresponde ya contarles cuál es la metodología. Vamos a contarles muy brevemente cuál es la metodología que vamos a usar en la parte que viene a continuación del taller, que es la parte de trabajo en grupo. Así que para eso vamos a invitar a José Ignacio Selles a que nos presente esta metodología y de cómo pasamos de este gran documento que ya nos presentaba Jenny a lo que se va a trabajar en el taller. Muchas gracias, María Luz. Ahí estoy subiendo la presentación. Si me esperan unos momentitos. Esto efectivamente es un espacio muy pequeño, es un espacio de transición, digamos, entre la presentación de este gran documento que tiene bastante detalle y que lo invitamos a consultar, y el trabajo que vamos a hacer en grupo, explicando en el fondo cómo podemos o queremos avanzar entre comunicar la propuesta de estrategia climática a largo plazo, por otro lado, incentivar su participación en la consulta ciudadana. Como saben, tenemos la consulta activa hasta el próximo viernes 30 de julio, así que va quedando menos tiempo para que ojalá puedan acceder a la plataforma y poder hacer sus comentarios y su aporte. Y en este espacio de taller que viene a continuación, lo que esperamos es que se puedan identificar los principales conceptos relevantes de la propuesta de estrategia climática a largo plazo a nivel regional, es decir, cómo desde el territorio pueden surgir ciertos elementos que puedan constituirse como lineamientos a incluir en la propuesta de estrategia climática a largo plazo, y generando ahí un espacio de aporte, opiniones desde la visión ciudadana y desde este espacio de multiactor de diferentes actores de un territorio. Lo que buscamos, eso sí, es no trabajar desde una perspectiva sectorial como se aborda en el documento, donde hay estos 11 sectores, ¿cierto? Ahí les voy a dar el detalle, sino que relevar la perspectiva intersectorial y, como les digo, las particularidades de cada territorio. Súper importante destacar que todos los aportes que ustedes generen en este espacio de trabajo van a ser sistematizados, serán reportados, digamos, van a quedar puestos en un reporte que va a ser público, pero además serán considerados para la mejora del instrumento en cuestión. Nos centraremos en las temáticas que se presentan en el capítulo 5 y 6 de la propuesta de estrategia climática. Ellos consideran los compromisos, los objetivos, metas de los 11 sectores de mitigación y adaptación,
los 3 sectores de los componentes de integración y el capítulo de gestión subnacional. Eso es mucha información, son 91 objetivos, 319 metas, como les comentó Jenny, y nosotros queremos mirarla desde la perspectiva intersectorial. Cada uno de ustedes se inscribió eligió participar desde una temática transversal cuando se inscribió en este taller, ya sea los asentamientos humanos y vida en comunidades, la transición de los sectores productivos o las funciones ecosistémicas y soluciones basadas en la naturaleza. Ese va a ser, de alguna manera, el filtro con el cual vamos a tener la conversación hoy día. Y en vez de trabajar en cada uno de los sectores, como les dije, y en cada uno de los objetivos y metas, que sería inabarcable en un espacio de taller tan breve, digamos, el tiempo pasa volando, lo que hicimos fue generar 7 ámbitos que engloban de alguna manera los principales contenidos de la estrategia en estos 2 capítulos. El primero de ellos es la economía circular, el reciclaje, reutilización, manejo de residuos y reducción del consumo de recursos. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la generación y consumo energético. La planificación y gestión de los territorios incorporando criterios de cambio climático. El fortalecimiento de capacidad de generación de información y desarrollo de tecnologías. La adaptación de los ecosistemas, sectores y grupos vulnerables frente al cambio climático, frente a los riesgos del cambio climático. La gestión sustentable de los recursos hídricos y el resguardo de los entornos naturales y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Cada uno de estos ámbitos, de estos 7 ámbitos, concentran varios sectores, como les digo, lo elaboramos desde una perspectiva intersectorial y cada uno de ellos tiene ideas fuerzas asociados que son, digamos, como aterrizajes más concretos de cómo se traduce estos ámbitos en la estrategia climática, para que puedan ustedes discutir respecto a ellos, conversar, compartir opiniones y también ir marcando la relevancia de cada uno de ellos en la región. El detalle será entregado, eso sí, por cada facilitador en cada grupo y después tendremos un espacio para compartir en plenario al final. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos a ver, viene un mensaje en el chat. Ahí, ningún problema, Jaime, así que adelante. Vamos ahora, para ya ir cerrando esta primera etapa, para que podamos pasar al trabajo en grupo, vamos a mostrarles un video, el que les mencionaba al inicio, que es este video del que nos va a mostrar cómo podemos hacer cada uno de nosotros consultas o aportes al documento que está en consulta a través de la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente. Pasos a seguir para realizar observaciones en una consulta ciudadana. Ingresa a consultasciudadanas.mma.gov.cl. Elige una consulta. Puedes acceder y revisar el documento en consulta, o bien puedes conocer los antecedentes de la consulta. Si quieres realizar observaciones, haz clic en Ingresar observaciones aquí. Elige el tipo de persona y regístrate. Una vez registrado, podrás realizar observaciones generales, observaciones específicas y enviar documentos con antecedentes u observaciones. Si tus observaciones fueron correctamente enviadas, podrás visualizar este mensaje e imprimir. Tu observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. Listo, ahora sí estamos ya cerrando la primera etapa del taller. Les agradecemos a todos los que han estado con nosotros hasta esta etapa. Antes de finalizar esta etapa y antes de pasar al grupo, les queríamos pedir a todos los que quieran y puedan enciendan sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal. Así que vamos con la foto y luego ya nos vamos al trabajo en grupo. Vamos a esperar unos segunditos para tomar la foto. Y van a confirmar si está lista la foto y ahí estamos.
Muchas gracias. Ahora sí, vamos a irnos al trabajo en grupo. Hay que sonreír. Maule. Maule. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a irnos al trabajo grupal. A las personas que se inscribieron con la intención de participar en esta segunda etapa del taller, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a través de esta misma plataforma distribuirnos automáticamente en grupos. Esto va a pasar en algunos segundos, demora esta transición, así que van a ir migrando a los respectivos grupos y los que se queden acá conmigo significa que estamos aún en plenario.